Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la teoría de juegos, pero aplicado en el conflicto de Irán y Estados Unidos en Irak. Hay que saber primeramente que el conductismo en las relaciones internacionales es un enfoque que postula que los individuos solos o en grupos actúan siguiendo patrones. Con la teoría de juegos se busca predecir diferentes comportamientos a futuro. También se utiliza para analizar diferentes situaciones estratégicas donde la interacción entre actores, en este caso países, puede llevar a diferentes resultados dependiendo de las decisiones que tomen. Ahora bien, en el conflicto de Irán y Estados Unidos en Irak hay algunos momentos que destacan y hay que tener conocimientos. Primeramente hay que saber que esta relación ya de por sí era muy tensa, pero fue cuando se desató en 1990 con la Guerra del Golfo Pérsico. Después fue la invasión de Irak en el 2003, encabezado por Estados Unidos, para posteriormente en el 2011 fue cuando las tropas estadounidenses cruzaron la frontera hacia Kuwait. También en el 2014 fue la lucha contra ISIS y también hubo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak. También un acontecimiento muy importante que destacó mucho fue la muerte en Irán de Qasem Soleimani, y en el 2021 fue cuando el presidente anuncia la retirada de su ejército estadounidense en el territorio de Irak. En el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Irak, tenemos la teoría de juegos, donde puede ser muy útil para poder entender las decisiones estratégicas de cada país. Por ejemplo, por un lado tenemos que Irán podría no estar muy interesado en un conflicto armado, ya que daría como resultado una respuesta muy agresiva por parte de Estados Unidos, ya que sabe que es un país superior militarmente. Por el lado de Estados Unidos, este podría estar interesado en estar presente en territorio de Irak, para así poder contrarrestar la influencia de Irán en la región. Con la teoría de juegos vamos a revisar varios elementos, como el dilema del prisionero, del gallina, caza del ciervo, estrategias, si es un juego cooperativo o competitivo, que sería ganar, ganar o suma cero. En las estrategias podemos determinar que tanto Irán y Estados Unidos están tomando decisiones de acuerdo a las acciones del otro. Un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, un año después del asesinato del general iraní Soleimani, la tensión entre los dos países se trasladó a la política iraquí, donde Irán ha aprovechado la situación política creada por la invasión de Estados Unidos para expandir su influencia en Irak, utilizando agresivamente sus redes, patrocinio, lazos económicos y religiosos, dinero de ayuda y también apoyo militar a varias facciones en Irak para poder lograr sus objetivos. Tenemos como objetivos principales de Estados Unidos es que busca crear un Irak democrático y estable que pueda derrotar a los elementos extremistas e insurgentes, defenderse contra amenazas extranjeras, sostener una sociedad civil capaz y emerger como un poder estable amigable con Estados Unidos y sus aliados del Golfo. Por otro lado, Irán tiene metas muy diferentes, ya que este busca asegurar que Irak no sirva como base para Estados Unidos o que sirva a los intereses de Estados Unidos o resurja como una amenaza para Irán. En esta situación ambos países están librando lo que es una guerra muy intensa en Irak y sus decisiones están influenciadas por las acciones y reacciones del otro. Ahora pasaremos al dilema del prisionero. En este caso, dos partes pueden beneficiarse de la cooperación mutua, pero también pueden tener incentivos para actuar en su propio interés, lo que podría llevar a un resultado menos óptimo para ambas partes. Por ejemplo, Irán y Estados Unidos podrían beneficiarse de la cooperación en ciertos aspectos, como la estabilidad regional o la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, también pueden tener incentivos para actuar por propio interés, como la influencia regional o el control de los recursos naturales. Se encuentran en un dilema del prisionero invertido. En lugar de estar motivados para engañar en un acuerdo para protegerse contra la duplicidad del otro lado, el resultado óptimo para los halcones es que el otro lado engaña, se ha descubierto y se ha culpado por la ruptura de las conversaciones diplomáticas. Pasando ahora a la teoría de la caza del ciervo. Este describe un conflicto entre seguridad y cooperación social.
En este juego, dos individuos pueden elegir cazar un ciervo o una liebre. Si un individuo caza un ciervo, debe cooperar con su compañero para tener éxito. Un jugador individual puede cazar una liebre por sí mismo, pero una liebre vale menos que un ciervo. Bueno, en este caso lo que pasaría sería que Irak se ha convertido en el terreno donde Irán y Estados Unidos libran una guerra de nervios. Ambos países tienen la opción de cooperar para lograr una solución pacífica o actuar de manera unilateral para lograr sus propios intereses. La cooperación podría llevar a una solución más beneficiosa para ambos, pero requiere confianza y coordinación. Por otro lado, la acción unilateral puede ser menos beneficiosa, pero es más segura ya que no depende de las acciones del otro. Ahora pasaremos al elemento de suma cero o ganar-ganar. El conflicto entre Irán y Estados Unidos en Irak es una situación compleja con múltiples factores en juego. No es fácil categorizarlo como una situación de suma cero o ganar-ganar, debido a la naturaleza dinámica y multifacética del conflicto. En una situación de suma cero, una parte gana a costa de la otra. En el caso de Irán y Estados Unidos, podría argumentarse que cualquier aumento en la influencia o el poder de uno podría verse como una pérdida para el otro. Del lado contrario, una situación de ganar-ganar implicaría que ambas partes obtienen algún beneficio de la situación, el cual podría ser el logro de una estabilidad regional que beneficie tanto a Irán como a Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones actuales y los desacuerdos fundamentales entre ambos países hacen que este escenario sea difícil de alcanzar. En el caso del dilema del gallina, que es más bien una metáfora que se utiliza para describir situaciones en las que dos partes se enfrentan en un conflicto y ninguna de ellas quiere ceder, pero ambas saben que la escalada del conflicto puede llevar a resultados desastrosos. Este dilema se puede interpretar de la siguiente manera. Ambos países, Irán y Estados Unidos, tienen intereses estratégicos en Irak. Ninguno de ellos quiere ceder terreno. Sin embargo, ambos países también son conscientes de que el conflicto podría llevar a una guerra a gran escala, lo cual sería muy desastroso. Por lo tanto, se produce una situación tensa en la que cada país intenta presionar al otro sin llegar al punto de un conflicto militar directo. Este delicado equilibrio se ve reflejado en acciones como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos y la posterior respuesta de Irán. A pesar de la tensión, ambos países han evitado hasta ahora una confrontación directa. Por lo tanto, Irak se encuentra en una posición difícil, atrapado en medio de este conflicto entre dos potencias. La tensión entre Irán y Estados Unidos ha afectado la política interna de Irak y cualquier escalada del conflicto podría tener graves consecuencias para el país. Ya por último, como conclusión, tenemos que es muy importante tener en cuenta que la teoría de juegos no proporciona una solución al conflicto, sino que ofrece una forma de analizar y entender las decisiones estratégicas que se toman en el contexto de dicho conflicto. Sin embargo, la aplicación de la teoría de juegos a situaciones del mundo real puede ser compleja debido a la incertidumbre y a la multitud de factores que pueden influir en las decisiones de los actores involucrados.